Bien, con algunos minutos de retraso, pero ya vamos a comenzar entonces nuestro estudio del día de hoy, martes 2 de febrero ya. Se fue enero y ya estamos en febrero. Damos gracias a Dios porque podemos reunirnos para transmitir a las personas que nos ven a través de las redes sociales y a quienes quieran venir aquí en forma presencial. Los que están aquí, bienvenidos por supuesto. Qué bueno que pudieron llegar. Y vamos a comenzar con nuestro estudio los días martes que hacemos respecto a un libro puntualmente y vamos analizando versículo a versículo y luego al final tenemos un tiempo de preguntas, de comentarios respecto a lo que se va a compartir. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, gracias al Señor, agradeciendo a Él la oportunidad que nos da una vez más de abrir su palabra y de poder ser instruidos por el Señor. Yo ruego, bueno, vamos a orar ahora, me imagino un ratito más, pero ruego que esta tarde este estudio sea de bendición para su vida, para los que están aquí y para los que nos ven en directo y en diferido posteriormente a la hora que usted quiera. Puede ver esto en Facebook, en la página de Facebook de la iglesia. Que sea de bendición para que podamos entender realmente qué es lo que Dios quiere enseñarnos y cómo quiere que vivamos nuestra vida mientras ella dure en esta tierra. Sabemos que es transitoria. Hoy día lo sabemos mucho más a partir de la pandemia y de lo que vemos, ¿cierto? En algunas oportunidades, pero que Dios nos dé claridad más allá de lo que pasa en el mundo, de quién es Él y de qué es lo que quiere para nuestra vida. Así es. Y vamos a orar dándole gracias a Dios por la vida que nos da, por su amor, por su palabra que nos ha entregado para que seamos alumbrados y sepamos cómo conducir. Padre bendito, te damos gracias porque podemos reunirnos, Dios, un día martes más para compartir tu palabra, para estudiarla, para atesorarla en nuestros corazones, Dios. Gracias, gracias por estos momentos hermosos que nos regalas. Gracias por la vida, gracias por cada momento de vida que nos has dado, Señor. Sí, Señor. Te rogamos, Dios, que nos enseñes a ser sabios. Nos enseñes, Señor, a vivir conforme a tu voluntad y abra nuestra mente y nuestro corazón para que no vivamos para nosotros mismos, sino vivamos conforme a tu palabra y conforme a tu evangelio, dándote gloria en todo lo que hacemos, Señor, y en todo lo que vivimos. Te doy gracias porque tenemos frente a nuestros ojos tu palabra. Te ruego, Dios, que nos ayudes a exhortarla de manera correcta, de manera fiel y también a entenderla y recibirla en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy vamos a continuar con primer capítulo de la carta a Tito. Habíamos terminado en el versículo 9 la semana pasada, pero hoy vamos a volver a retomarlo. Vamos a analizarlo nuevamente y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 14 de esta de esta carta a Tito, que es una sola. Así que no es la primera, es la única. Primera y única. La primera y única. Carta a Tito. Rodrigo, ¿nos puedes leer o lo leo yo? Sí, puedo leer. Ah, sí. ya. Me hice un examen hace poco y estoy viendo un poco mal, pero alcanzo a leer con una letra de este porte en el celular. Leemos Tito, capítulo 1, del 9 al 14. ¿Bien? Dice así: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Bueno, como les decía, volvemos a leer el versículo 9 porque se engancha con el contexto, o sea, con lo que vamos a leer, mejor dicho, con los versículos que continúan en este capítulo 1. El contexto, algunas Biblias llevan por título una frase que dice requisitos para el anciano, ¿cierto? O requisitos para los ancianos. Los ancianos eran las personas que estaban puestas por cabeza de las distintas iglesias. En el primer siglo
No existía tal cosa de tener una institución, un papado, y que esa persona era la que dictaba quiénes iban a estar a cargo de las iglesias, sino que las iglesias, las congregaciones, los grupos eran bastante autónomos en cierta manera, aunque reconocían, por supuesto, la autoridad apostólica de, por ejemplo, en este caso, del apóstol Pablo. Pero no había una uniformidad, no había una institucionalidad donde pudiera decirse que se colocaban personas elegidas en un lugar, se venían y eran puestas como dirigentes de una determinada congregación, sino dentro de la misma congregación se levantaban quienes debían ser los que iban a supervisar la obra y dirigirla en cierta manera. Y Pablo pone a Tito, como lo vimos la semana pasada, como una especie de veedor, como una especie de garante de que esto se llevara de manera correcta. Tito tenía que establecer ancianos en las distintas iglesias, y estos ancianos tenían que tener ciertas características que analizamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los requisitos que pone, que se resumen en la palabra irreprensible, que sean irreprensibles, y habla de cómo es un hombre irreprensible: un hombre que es fiel a su esposa, que es fiel al trabajo con sus hijos, que gobierna bien su casa y que tiene características también bondadosas hacia los demás, como ser hospedador, ser amante de lo bueno, ser sobrio, tener dominio propio, etc. Eso lo conversamos la semana pasada. Y terminamos con el versículo 9, que decía: retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Esto era una característica muy importante de aquel que iba a liderar la iglesia, que retuviera la enseñanza como había sido enseñada. En otras palabras, que no metiera mano enseñando otras cosas, que no cambiara la enseñanza, que no la adulterara, ¿cierto? Sino que la mantuviera de la manera más fiel posible. Con dos propósitos, podríamos decir. Uno, para que la enseñe correctamente, para que la iglesia fuera nutrida de la enseñanza correcta. Pero también, dice este versículo, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La importancia de predicar bien la Biblia, de conocer bien la Biblia, tiene una doble función. Por un lado, edificar a aquellos que son parte de la iglesia, a aquellos que quieren crecer, a aquellos que quieren aprender, y por otro lado, convencer a los que contradicen. O, como va a decir más adelante, tapar la boca de aquellos que hablan vanidades, de aquellos que hablan cosas necias. Y entonces es una característica muy relevante que queda para el último listado dentro de las cosas que tenía que tener un anciano, era que fuera un fiel retenedor de la Biblia, de las Escrituras, que la conociera con profundidad y que pudiera transmitirla de manera fiel a quienes lo iban a escuchar. ¿Por qué? Porque había un problema en esta isla, que podemos decirlo, no solo en esta isla, sino en muchos lugares y hasta el día de hoy, que era la existencia de personas que traían enseñanzas que eran falsas, que eran mentirosas, y ellos lo hacían por ganancia personal, por querer ellos tener alguna alabanza propia. Enseñaban cosas, pero cosas que iban en contra de la verdad, en contra de la palabra de Dios. Y el versículo 10 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Aquí tenemos que hacer una aclaración. Cuando Pablo dice mayormente los de la circuncisión, se refiere a un grupo de judíos que supuestamente se habían convertido, que se supone que habían creído en Jesucristo, pero en realidad ellos enseñaban que además de creer en Jesucristo, los gentiles o quienes se convirtieran al Evangelio tenían que circuncidarse. Insistían en este punto, que no bastaba el creer en Jesucristo para ser salvo, no bastaba el poner la confianza en lo que Jesús había hecho en la cruz, sino que además tenían que circuncidarse, tenían que seguir la ley, cumplir ciertos ritos, y entonces serían salvos. Estos fueron grandes contendores de Pablo, enemigos de Pablo, porque Pablo precisamente predicaba lo contrario,
y nos explicaba y nos explica en sus cartas que el único camino al cielo, la única manera de ser salvo es por medio de la fe en Jesucristo. Algo que vamos a estudiar en detalle los días jueves, en la escuela bíblica. Que la salvación es únicamente por gracia, mediante la fe en Jesucristo. No es necesario hacer ritos, no es necesario cumplir con la circuncisión ni con ninguna otra obra humana o que nosotros podamos hacer, sino solamente creer en Jesucristo. Entonces, aquí dice que mayormente de los de la circuncisión se refiere a este grupo que insistía en que no solo bastaba con creer en Jesucristo, sino que además había que circuncidarse. Y Pablo dice, hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Como podíamos decir, habían personas que tenían buena labia, que eran buenos para hablar, les gustaba hablar, pero hablaban puras tonteras. Porque eso dice, hablador de vanidades. Vanidades significa algo vano, algo que no tiene, vacío, que está vacío, que en sí no tiene valor, que no salva, que no genera ningún cambio, que no produce nada. Y la verdad es que hasta el día de hoy tenemos la televisión llena de habladores de vanidades. Usted escucha ahí al Pedrito Angel y a otros que hablan y le dicen y dan consejos y le dicen cómo tiene que ser su día y lo que le va a pasar y que lo que viene. Y en realidad detrás de eso no hay nada más que una invención, más que algo que ellos se ponen de acuerdo, se imaginan. Pero no tiene sentido lo que dicen y que puede significar muchas cosas, pero en el fondo es un engaño, palabras bonitas con el propósito de engañar y que conducen al error y que conducen a la equivocación. Pero peor es cuando eso está dentro de la iglesia, porque si está fuera de la iglesia, uno simplemente pasa por el lado y lo deja. Pero el problema es cuando está dentro de la iglesia. Y ese es el deseo de Pablo y el llamado de Pablo a que el anciano sea un hombre preparado en la Biblia para que al momento de enseñar la palabra detenga las falsas enseñanzas, enseñando la verdad. Como habíamos dicho en algún momento, hicimos este famoso ejemplo del billete falso versus el billete verdadero versus el billete falso. Para detectar un billete falso yo no necesito conocer todos los billetes falsos. Necesito simplemente conocer cabalmente el verdadero. Si yo conozco muy bien cómo es el billete verdadero, voy a poder detectar cualquier billete falso. ¿Se entiende? No tengo que saberme de memoria todas las falsas doctrinas que existen. No necesito estudiar todas las mentiras que se dicen por todos lados. Basta con que yo conozca la verdad y la transmita con fidelidad y la mentira cae por sí sola. La mentira cual sea y de donde venga es descubierta cuando nosotros enseñamos la verdad. Entonces es muy importante que el anciano, quien estuviera a cargo de la iglesia, fuera retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, que no la adultere, sino que la exponga de manera fiel y de esa manera pueda exhortar una buena enseñanza y por otro lado convencer a los que contradicen. Sí, un comentario que quisiera hacer antes de seguir profundizando en lo que Juan Manuel hablaba, es que si usted vuelve al principio de la carta de Tito, al verso 3, en la presentación que Pablo hace, ¿cierto? Todas las cartas que hemos analizado tienen una presentación que tiene un sentido muy profundo en términos de quién va dirigida y en términos del amor que Pablo quiere expresarle a esa persona y el por qué le escribe, ¿ya? Vamos a escuchar durante el análisis de esto algunos términos un poco fuertes hacia ciertas personas que tergiversan la verdad. Pero créanme y vamos a verlo, que hay amor profundo y tremendo amor de parte de Dios a través de la exhortación de Pablo hacia quienes están partiendo en la fe, hacia quienes son sus hijos espirituales, ¿cierto? En términos de no entregar un mensaje que sea invención humana o que tenga otro objetivo que no sea el único de reconocer a Cristo como Señor y Salvador y de anunciar el Evangelio. Él se presenta en el verso 3, dice, y a su debido tiempo manifestó, hablando de Dios, su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Es decir, Pablo en la presentación ya le anticipa a Tito, que
va a hablar acerca de el compartir la verdad de Dios a través de la predicación de manera correcta. Y en esa presentación se engloba todo esto que estamos viendo. Está diciendo a Tito cómo tiene que escoger, ¿cierto?, a los ancianos. Y enganchamos ahí en el verso 9, ¿verdad? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Vuelve a recalcar, no te distraigas enseñando otra cosa, no escojas hombres que enseñen por su cuenta o que, ya lo vamos a ver más adelante, insisto en el texto, que enseñen lo que se les ocurra, por bonito que se escuche, ¿no? Tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Porque esto tiene un objetivo y tiene un efecto finalmente. Para que también pueda exhortar. Para eso se enseña. No para gloria de quienes estamos aquí adelante. Es una tremenda responsabilidad sentarse a enseñar. Y nosotros, bueno, más que mí mismo, Juan Manuel, Pablo, lo saben. Es una responsabilidad mayor y daremos cuenta al Señor de esa responsabilidad que Él nos ha delegado. Y Pablo lo tenía muy claro. Por lo tanto, cuando yo enseñe, Señor, líbrame de enseñar por mi cuenta y de hablar alguna cosa que no sea lo que tú quieras que sea enseñado. ¿Para qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza. ¿Y cuál es el otro efecto? Convencer a quienes contradicen. Es decir, va a haber oposición a la predicación de la palabra, de la sana doctrina, de la sana enseñanza, como hubo oposición al Evangelio de Jesucristo y como hubo oposición a cualquier cierto intento, que los hubo muchos, por predicar la palabra. Y Pablo era consciente de esa oposición que es más bien espiritual, ¿bien? Pero sabemos que no prevalece ninguna oposición contra la predicación de la Escritura. Y en el verso 10 dice, porque hay aún, muchos contumaces, llevados a sus ideas. Ya vamos a analizar, no sé si tienes por ahí algún análisis de esa palabra. Habladores de vanidades y engañadores. Mayormente, dice el 10, los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Miren, voy a leer hasta el 11, hasta aquí, para que ahí siga en el desarrollo. Estamos hablando, y yo se los dije al principio, aquí hay amor detrás de esta exhortación. Y uno dice, sobre todo en los tiempos que corren, ¿cómo podemos hablar de amor respecto de una persona que está tratando cierto mal a quienes mal enseñan? Que está hablando, ¿todo bien? ¿Sí? Que está hablando tan feo respecto de personas que están enseñando mal, que es necesario taparles la boca. Hoy día en un mundo en que todo nos ofende, muchas veces uno entra a Facebook, ¿cierto? Y hay ciertas páginas cristianas que exponen malas enseñanzas, malas doctrinas enseñadas por falsos maestros que distorsionan la Escritura y enseñan cosas para beneficio propio. O sea, todo lo que tenemos aquí descrito lo podemos ver hoy día, siglo XXI, en redes sociales. Y la mitad de los comentarios son de otros, vamos a decir, hermanos, entre comillas, que de alguna forma discrepan con esta actitud de exponer al que mal enseña. ¿Y para qué? Si Dios no nos pide juzgar, ¿quiénes son ustedes para estar juzgando? El único que juzga es Dios, haciendo también una mala interpretación de en qué consiste un juicio. No es solo uno, son muchos versos los que dicen cómo correctamente un cristiano debe juzgar lo que está frente a sus ojos y cómo debe hacer justo juicio de aquello que está frente a sus ojos. Entonces, aquí Pablo está teniendo muy claro en su corazón que es tan importante mantener el Evangelio sin adulteración, que hay que ser súper enfático en condenar a quienes predican una verdad distorsionada, que no es una verdad finalmente. Y por último, para cerrar, el discernimiento del que hablaba Juan Manuel, a veces uno lo toma como aquella capacidad de distinguir la verdad de la mentira. Muchas veces es sencillo distinguir la verdad de la mentira cuando la mentira es evidente. Pero el discernimiento del Señor va mucho más allá y nos permite distinguir mentiras que son más peligrosas porque contienen medias verdades. Como la media verdad de Satanás en el huerto del Edén. Sabe Dios
que si comen de ese fruto van a ser igual a Dios, no van a morir, ¿cierto? Sino que van a saber lo bueno y lo malo. Había muerte era mentira lo que Satanás estaba diciendo. No íbamos a ser igual a Dios al comer del fruto, pero sí íbamos a saber lo bueno y lo malo. Es decir, en medio de esta frase que es mentirosa, había una parte que era verdad. A veces las mentiras son sutiles y cuando uno escucha una predicación y dice, ¡ay, qué lindo! Me sentí tan bien, me emocionó tanto, me hizo llorar con lo que habló. Pero cuando uno desmenuza eso que se habló, muchas veces es, como decía por aquí, vanidad. Es vacío, es una predicación de automotivación, de autoayuda, de decirle a usted que usted es bueno y que usted puede ser el mejor si se lo propone y si va adelante con Dios, porque con Dios derribaremos muros y con Dios saltaremos. Y son todos versículos bíblicos, pero están poniendo el centro en la obra del hombre y no en la obra de Cristo, en la vida del ser humano. Entonces hay que ser muy cuidadoso en esto que Pablo nos va a enseñar hoy día a través de esta epístola a Tito. Así es, y por eso lo fundamental está en enseñar la verdad, la palabra de Dios. Nosotros, bueno, ya lo vimos en las clases, vuelvo a hacer propaganda a las clases de los días jueves, pero en la clase del día jueves vimos el concepto de solo la Escritura, solo la Biblia es la palabra de Dios y tiene la capacidad de ser, o es la autoridad máxima, es para nosotros la regla que regla todo, la norma que norma todo. Entonces, ¿cómo vamos a normar una predicación, una enseñanza? Bueno, a través de la Biblia. Y por eso Pablo le dice que debe retener la palabra fiel, porque al retenerla, al exponerla adecuadamente, va a poder exhortar, enseñar y además corregir al mismo tiempo. El versículo 10 dice, porque hay muchos contumaces. La palabra contumaz tiene que ver con alguien que insiste en el error, que es un rebelde, por así decirlo, pero a pesar de que se le ha mostrado que está equivocado, a pesar de que se le ha dicho que está en pecado, que no está bien por donde va, que lo que está enseñando es una equivocación, persiste en eso. Eso es una persona contumaz. Y estos eran hombres contumaces, eran hombres que Pablo seguramente ya los había enfrentado, que Pablo seguramente ya les había dicho, ustedes lo que enseñan está mal. De hecho, la carta a los Gálatas es una carta donde él habla contra estos falsos maestros. En Corinto también estamos viendo los domingos que hay una oposición hacia Pablo de falsos maestros. Entonces, estos famosos contumaces se refiere a esos hombres que se les corrigió, se les dijo, mira, este camino por donde tú vas no es el correcto, y aún así persisten, aún así siguen. Ellos saben que están en un error, pero siguen en la misma condición. Eso, la verdad es que ahí la palabra dice porque hay muchos contumaces, y la verdad es que, Pablito, tenemos que decir, han pasado 2000 años casi y todavía hay muchos contumaces dando vuelta. Personas que insisten en el error, que insisten en su equivocación y que saben que están equivocados, saben que van por mal camino, saben que tienen que retroceder, tienen que volver de donde venían y continúan y siguen. ¿Qué debo hacer yo con una persona así cuando me encuentro con, a lo mejor no es un predicador, a lo mejor no es una persona que enseña, pero a veces son personas que están a cargo de una casa, de una familia, a veces son personas que también producen influencia y genera lo que dice acá, dice habladores de vanidades y engañadores, dice que trastornan, el versículo 11 dice, trastornan casas enteras. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer? Debo... Pablo, o sea, ¿qué hacemos, Pablo? Podríamos preguntarle. ¿Debemos atacarlos? ¿Debemos pegarles? ¿Debemos matarlos? No, para nada. Debemos enseñar la verdad una y otra vez y no dejar de exponerla. Es que esa persona no quiere escuchar, no importa. Volvemos una y otra vez a decir la verdad porque no sabemos lo que Dios pueda estar haciendo en el corazón de una persona. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Predicar la palabra, predicarla como Pablo mismo dice, a tiempo y fuera de tiempo. Enseñar la Biblia una y otra vez. Pero es que esa persona dice que no quiere escuchar más, que yo no le hable más de la Biblia. Bueno, si quiere hablar conmigo, cuando hable conmigo, lo que le voy a hablar va a ser la Biblia. Porque eso es lo que la persona necesita escuchar. Si no me quiere escuchar, entonces no hablaremos nada. Pero cuando quiera hablar conmigo, yo le voy a hablar la palabra. Porque la palabra es la que puede corregir, la que puede traer... ¿Se acuerdan lo que dice el versículo que analizamos también en 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 16? Dice, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Redarguir tiene que ver con convencer del error.
Entonces, ¿qué le voy a hablar a una persona contumaz? La Biblia. ¿Qué le voy a hablar? La palabra. ¿Qué le voy a hablar a una persona que insiste en pecar, insiste en su error y no quiere escuchar que lo corrijan? ¿Qué le voy a decir? La palabra de Dios. Pero si no quiere escuchar la palabra de Dios, pero entonces no hablemos, por así decirlo. Porque si quiere que yo le diga algo, le voy a dar lo mejor, lo que necesita escuchar, la palabra de Dios. Y de esa manera le vamos a tapar la boca. ¿Cómo le tapamos la boca? ¿Imponiendo una verdad? No, hablándoles la verdad precisamente, enseñando la verdad, exponiendo la verdad. Dice, estos hombres son habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión, eso ya analizamos que se refería, a los cuales es preciso tapar la boca. Vienen con una enseñanza dañina, una enseñanza engañadora, ¿cierto? ¿Cómo le tapo la boca? ¿Le pongo la mano? No. Pablo no está diciendo que le tape la boca literalmente, sino que está diciendo que yo le exponga la verdad. ¿Cómo le tapo la boca a un mentiroso? Con la verdad. Si un mentiroso empieza a hablar y a decir cosas, no, por ejemplo, el típico ladrón, yo no me robé tal cosa, yo no fui. ¿Cómo le podemos tapar la boca? ¿Cómo podemos hacer que deje de hablar? Bueno, te muestro el video, la cámara, ahí está la verdad, por poner un ejemplo. Ahí deja de hablar, ahí deja de exponer. ¿Por qué? Porque lo expuse a la luz. Lo mismo respecto al pecado. ¿Cómo le tapo la boca a alguien que quiere enseñar? No, si tú puedes pecar, tú puedes hacer esto y que quiera trastornar casas enteras. Exponiendo a la luz. Bueno, la Biblia dice esto. Tú podrás decir que tu pecado no trae consecuencias, pero la Biblia dice que sí. Entonces ahí se tapa la boca con la verdad. No es una imposición. Tampoco es esto un tema de ganar el gallito. Lo dejé callado, ¿viste? Lo dejé callado. No, es darle la oportunidad para que se arrepienta, exponiéndole la verdad, compartiéndole la verdad. Porque estos hombres persisten en pecar, son personas que aquí están descritas como decíamos, como contumaces, como engañadores, como habladores de vanidad, y que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Eran hombres que entraban en las casas. Muchas iglesias en ese tiempo eran casas, se reunían en hogares. No existían templos como hoy en día, no existían lugares, eran ciudades griegas muchas veces que tenían ágoras o lugares públicos donde se reunían, pero a veces se reunían en casas. Y entonces trastornan casas enteras se puede interpretar como que trastornan grupos familiares, como cada grupo familiar, o iglesias, grupos de iglesias que se reunían en casas. ¿Y cómo las trastornan? Con estas enseñanzas, con esta enseñanza torcida que la hacen con un propósito, obtener una ganancia para ellos. Enseñan algo torcido porque algo quieren lograr. Así es, ese es el engaño que hay detrás. Enseñar algo que suene bonito, enseñar algo que sea atractivo, popular, pero no para que la otra persona salga beneficiada, sino porque quien enseña quiere ganar algo de eso. ¿Se entiende? De eso hay muchos. Sí, yo vuelvo a leer ahora este texto que lo estuve repasando desde hace un tiempo ya para preparar estos minutos. Y me cuesta mucho no ver el amor que hay detrás de esta exhortación de Pablo a su hijo espiritual, Tito en este caso, respecto de estos ancianos, de cómo deben conducirse y de cómo deben elegirse. Reafirma un poco lo que dice Juan Manuel en el versículo 9, ¿no? Respecto del anciano, vuelvo un poquito atrás. Debe tener, esta es otra versión, una versión en lenguaje más actual. Si quieres puedes proyectar el 9, Jere, por favor, el primer, para que veamos una versión un poquitito más audible al siglo XXI, no tan Reina Valera 60, ¿no? Debe tener una fuerte creencia en el mensaje, hablando de este anciano que se le enseñó. Y esto me encanta porque siempre que da una exhortación que puede ser muy dura, inmediatamente Pablo señala a la intención o a la función que esa exhortación dura tiene. Y nunca es matar al otro, nunca es recuerdo. No puedo evitar recordar un capítulo en que algunos discípulos, viendo la incredulidad de algunos seguidores del Señor, le dicen: oye, Señor, ¿no quieres que oremos para que caiga fuego? Le dicen al Señor Jesús. Sobre estos,
Y la respuesta del Señor tiene el mismo sentido, ¿cierto? Que yo vengo a aquello que está perdido, vengo a aquello que ni siquiera está enfermo, sino que está lejos de Dios. Vengo a traer al que se apartó. Exacto. Esa es mi intención. ¿Cómo estás pidiendo que caiga fuego? Si precisamente a esos que tú quieres quemar vivos, es que a quienes yo vengo a rescatar. Y Pablo tiene ese mismo corazón en esta exhortación. Dice, debe tener una fuerte creencia, ¿cierto?, en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. ¿Para qué? Para hacerlos volver. Para hacerlos volver a una enseñanza correcta. Para hacerlos volver de sus pensamientos vanos. Y sigue nuevamente, pues hay muchos rebeldes, lo describe, que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos, porque con sus falsas enseñanzas alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Es la verdad, dice Pablo. Imagínense, ¿cómo yo voy a poder pensar que hay amor en alguien que me trata de glotón, perezoso, de bestia, que no entiende este tipo? Sí, una y otra vez contumaz. Un poco va hacia allá esa frase, ¿no? O esa palabra. No entiende. Se tropieza 100, 200, 500. No, en esta iglesia no hay nadie así. ¿Ya? Pero en otras partes, en otras iglesias, gente que cae, que vuelve a caer en el error. Es la verdad, dice Pablo. Este profeta, entre comillas, que ha hablado estas cosas acerca de ustedes, tiene razón. Porque así ustedes son. Es la verdad. Así que, repréndelos con severidad. ¿Para qué? Para que los dejes en el suelo y ganes la discusión. Vuelvo a las redes sociales de hoy día. Muchos hermanos en la fe, que estoy seguro que tienen una buena formación y una buena doctrina, entran en estos chats solo a pelear con la gente que defiende a los otros y se arman se mandan todos al infierno al mismo tiempo y condena para allá y condena de vuelta y que tú no sabes y que tú no tienes idea y la mucha letra mata y el otro que tú te has endurecido porque te fuiste. Pero, ¿cuál es lo que Pablo quiere transmitir así? Así que repréndelos con severidad. No seas suavecito, no vayas a medias tintas, hazlo firmemente. ¿Para qué? Para fortalecerlos en la fe. El propósito de la reprensión firme no es dejar al hermano a medio morir saltando, tambaleando y con ganas de arrancar de la iglesia, sino que el propósito de esa exhortación es fortalecer a aquel que ha torcido la Escritura, por desconocimiento, por vanidad, por lo que sea, y traerlo de vuelta. Como decía Juan Manuel recién, porque esa es una capacidad que la palabra del Señor tiene. Es útil para exhortar, para redarguir, para reprender, para volver a enderezar aquello que está torcido, para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. El objetivo de Pablo era decirle a Tito que escoja hombres que guarden la palabra y que la retengan para que la enseñen correctamente y reprendan a aquellos que no lo hacen, por amor incluso de esos mismos, para que ellos sean vueltos al lugar donde les corresponde estar y vuelto su corazón a mirar al Señor y solo al Señor y su palabra. Hay un tema bien interesante respecto al versículo 12 que estuve estudiando, que cuando dice uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. No es un cagüín de Pablo. Suena a cagüín, pero no es cagüín de Pablo. No es que Pablo esté diciendo: hoy uno de ellos dijo estas cosas feas, lo estoy acusando. De hecho, era algo tan sabido que los cretenses en realidad eran personas con muy mala fama. De hecho, hay un historiador griego que es muy antiguo, que es es considerado como el primero que hizo una historia universal, que se llamaba Polibio. Lo pueden buscar después si quieren, pero un historiador griego. Él escribe lo siguiente respecto a los cretenses. Mire, déjeme,
Lo tengo aquí, pero es bastante interesante lo que dice este hombre, este historiador griego. Dice: los cretenses, a causa de su avaricia innata, viven en perpetuo estado de peleas privadas y contiendas públicas y conflictos civiles. Y no sería fácil encontrar en ninguna otra parte personajes más tramposos y falsos que los de Creta. Mire cómo los describe un historiador griego a los cretenses, a la gente que vivía en Creta. El testimonio que la mayoría de las personas tenía de los cretenses es que eran tipos pillos, que eran tipos tramposos, que eran falsos, que eran peleadores, que eran todo esto. Y los que supuestamente venían con el mensaje de Jesucristo, uno de estos profetas, ¿qué dijo? Los cretenses, lo mismo que dijo el mundo, lo mismo que decía cualquier persona que mirara a los cretenses con ojos humanos, digámoslo así. No, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. O sea, era por todos conocidos que los cretenses eran personas de mala fama. Pero ¿cómo Pablo los mira con un corazón distinto? Deja a uno de sus mejores colaboradores, a Tito, trabajando ahí. Está preocupado por las personas que han de ser salvas. Hay un corazón totalmente diferente respecto en comparación al corazón que tiene Pablo versus estos falsos maestros. Estos falsos maestros en el fondo desprecian a los cretenses. Y Pablo no es que sea un hipócrita, no es que Pablo diga, no, si en realidad estos son todos niños buenos. No. Pero Pablo los ama porque Cristo los amó, como Rodrigo estaba dando el ejemplo de aquel pasaje que los apóstoles preguntan si hacen descender fuego del cielo. Y Jesús les responde una cosa muy interesante. Dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Y ese es el punto detrás de este pasaje. El espíritu que gobierna a los falsos maestros es opositor al espíritu de Cristo. El espíritu que gobierna a aquellos que predican por ganancias deshonestas y que incluso ofenden aquí a los cretenses, ofenden a otros y entran en estas peleas, es contrario al espíritu de Jesucristo, que el espíritu de Jesucristo no vino al sano, sino que vino al enfermo. No vino aquel que era perfecto, sino que vino aquel que se reconocía pecador o que estaba metido, sumido en su pecado y que no tenía esperanza, no tenía salvación por sí mismo. Cuando nosotros nos sentimos perfectos y sentimos que somos mejores que otros, estamos siendo opositores al Espíritu de Cristo. Estos hombres se creían mejores que los cretenses. Por eso los clasifica este profeta, los califica de esta manera. Ellos son malas bestias, ellos son mentirosos, ellos son glotones ociosos. Él no era mentiroso, y sí lo era. Este falso profeta que dice esto, era un mentiroso, era un engañador. Pero ponía la mirada en el otro y decía, estos sí que son malos. Porque así es el espíritu que es contrario al espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo va a salvar lo que se había perdido, a rescatar aquello que está en oscuridad y traerlo a la luz. Pablo dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, como decía Rodrigo, para que sean sanos en la fe. Para que entiendan el Evangelio, que el Evangelio no es venir a condenar al pecador, sino venir a salvar al pecador. Entonces había falsos maestros que lo que hacían en realidad era condenar al pecador. Condenar a aquel que estaba en pecado y ponerle la lápida. Pero el mensaje de Jesucristo nos muestra la verdad, no para poner la lápida, sino para decirle, hay esperanza, puedes salir de ahí. Puedes venir a la salvación, puedes venir a la libertad. Esto te está matando. Sal de ese lugar porque tú tienes que conocer la verdad. El mensaje de Jesucristo no es un mensaje de condenación. Jesús mismo lo dijo. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por mí. Y el versículo 14 termina, dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Porque como decíamos, estos maestros que se oponían a la enseñanza de Pablo eran mayormente los de la circuncisión, o sea, judíos que se habían entrometido dentro de la iglesia cristiana, que en realidad no se habían convertido y que insistían en el hecho de que no bastaba con creer en el sacrificio de Jesucristo, que no bastaba con creer con que Jesús había pagado toda la deuda,
sino que además había que circuncidarse y hacer otras cosas. Y agregaban a la enseñanza de Jesucristo un montón de fábulas judaicas, de historias y de cosas que hacían que la gente se apartara de la verdad, se perdiera en tanto bla bla. Así es que estos versículos hermosos que analizamos el día de hoy nos recuerdan que lo que debe primar en nosotros es la palabra de Dios, tanto para los que queremos aprender y estamos con un corazón dispuesto a avanzar, como para los que insisten en pecar, a los que insisten en el error. Para unos y para otros es la misma, es el mismo remedio, es el mismo alimento. La verdad de Dios, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, asimismo ella se define, a sí misma, viva y eficaz, o sea que tiene la capacidad de hacer aquello para lo cual fue enviado. Algo eficaz es algo que cumple la meta, que hace aquello para lo cual se dio. Un remedio eficaz es algo que termina con la enfermedad. Es eso. Usted tiene una enfermedad grave, necesita un remedio que sea eficaz, que llegue a su cuerpo, que usted se lo tome y haga aquello por lo cual usted se lo está tomando. Elimina el problema. Claro. La Biblia es eso. La palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, tiene la capacidad por sí sola de acabar con el problema. ¿Cuál es el problema? Tenemos gente inmadura, predíquele la palabra. Tenemos gente que se opone, predíquele la palabra. Tenemos gente contumaz, predíquele la palabra. Sigue siendo la Biblia. Siempre es la Biblia. Porque es la palabra de Dios. Porque es la voz de Dios. Y esto no se trata de ganar discusiones, como estábamos hablando, de imponer cosas. Se trata más bien de exponer. Más que imponer, exponer. O sea, yo no le impongo la verdad a alguien, yo le expongo la verdad y la verdad hace la obra en el corazón de cada uno, de cada persona, según la necesidad de cada uno. Y entonces volvemos al versículo con el cual partimos este estudio, que sean fieles, retenedores de la verdad. Es muy importante este requisito del que va a enseñar, que sea un retenedor de la palabra fiel, tal como la ha sido enseñada, sin cambiarla, sin adaptarla según el público. Aprovecho de decirlo, es una ventaja de predicar los domingos como hemos decidido predicar en esta iglesia, como Dios creo nos ha llevado a predicar, que es predicar de manera lo más expositiva posible, o sea, ir versículo a versículo avanzando y exponiendo lo que dice. No según las noticias, no según las personas que tengo adelante, porque existe siempre la tentación de predicar algo, enseñar algo que sea contingente, que sea lo que está pasando. Uy, a ver, está el coronavirus aumentando, hablemos de las enfermedades, de cómo Dios sana las enfermedades. Si buscamos en la Biblia qué dice Dios de las enfermedades y predicamos eso. Y a lo mejor eso parece muy popular desde el punto de vista a lo mejor de las cifras, de atraer gente puede ser más popular. Si ponemos un cartel ahí, ¿qué dice Dios del coronavirus? A lo mejor llega mucha gente. Pero Dios sabe lo que necesita cada persona. Y a veces las personas quieren oír cosas, pero no son lo que necesitan. Y lo que necesitamos es oír la palabra de Dios completa. No manipulada, no tergiversada. Por eso vuelvo a decir, y termino con esto, que es necesario que el anciano sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y esto, creo yo, no solo para el anciano, mucho más para el anciano, pero también para cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros, cuando vaya a compartir la palabra de Dios a otro, cuando vaya a enseñar, la exponga de la manera más fiel posible o totalmente fiel, tal cual le ha sido enseñada. Porque la palabra es la que hace la obra, porque la palabra es la que es viva y eficaz, no es nuestra habilidad. Esa es la mejor manera de tapar la boca a los que se oponen, es la mejor manera de exponer el amor de Dios, porque no tiene el propósito de condenar, sino de traer luz, como decíamos. Eso. Sí, siempre más para ir cerrando ya, porque
Estamos completando ya el tiempo que al menos estamos en transmisión, después nos vamos a quedar en la mejor parte. Esto es para invitarlo a usted que nos está viendo a que pueda venir aquí a Puente de Piedra 343, todavía no me aprendo bien la dirección, los días martes, y con nuestro pisador oficial, que son los cursos del día jueves también, para que pueda venir y ser instruido por la palabra de la que estamos hablando. Yo reflexionaba hace un momento lo que hablaba Juan Manuel. Si ese mismo historiador griego que describió también a los cretenses, describiera nuestra sociedad, describiera nuestra ciudad, Muy bueno. nuestro entorno hoy día, ¿cómo nos describiría? ¿Qué diría acerca de los chilenos? O de los illapelinos? O de los miembros de la Iglesia Cambia en Cristo. ¿Qué diría acerca de nosotros? Como ya sí, aquí sí me quiero incluir, y sí quiero incluir a esta iglesia, porque todos debemos ser exhortados por la palabra. ¿Qué características verían nosotros hoy día? ¿Qué características de nosotros vemos? Porque nos es muy fácil, ¿cierto?, ponernos del lado de Pablo y decir, ¿verdad? Pablo hablaba correctamente, Pablo enseñaba de parte de Dios, como lo dice al principio cuando se presenta, como se los volví a leer, a hombres contumaces. Pero ¿cuántas veces en la vida nosotros mismos nos somos sorprendidos por nuestra propia conciencia, incluso en esa actitud de ser contumaces, de ser rebeldes, de ser desobedientes a la voz de Dios? De ser personas, también como aquí, seducidas por ritos o por fábulas de hombres que probablemente nos hacen más cómodos seguir a Dios, porque sentimos que un rito, como una receta de cocina con 4, 5, 6 pasos a seguir, es mucho más fácil de cumplir y mucho más sencillo. Delante me gustaría que hicieras la pregunta que mi hijo mayor hizo hace un ratito a partir de estos mismos versos. Se la voy a anticipar, pero la discusión la vamos a tener acá. ¿Por qué aquí habla de alguna forma prohibir la circuncisión o hablar mal de la circuncisión, siendo que Dios en el Antiguo Testamento manda a circuncidarse a su pueblo? ¿Hay alguna contradicción en eso? Y tuvimos una linda discusión respecto de qué significa la circuncisión. A veces nosotros nos encontramos siendo excelentes religiosos de día domingo, de cumplir el ritual, de orar porque hay que orar, o de leer porque hay que leer, porque parece ser esa la forma de cumplir con alguna medida, y no hay un corazón dispuesto detrás de esa oración o de esa búsqueda. ¿Cuán necesario nos es volver a releer textos en los que el apóstol, en este caso, exhorta a sus amados hermanos a volverse a Dios, poniéndonos en el lugar de aquel que es exhortado, a volverse al Señor, a no hacer de su vida de comunión con Dios un rito, un mero formulismo de palabras más, palabras menos, de cómo se ora, de cómo me paro, de cómo me siento, de cómo me hinco, porque si no oro hincado, arrodillado, no está bien hecha la oración, porque la oración de pie es irrespetuosa, dicen por ahí. O tantas otras cosas que se enseñan sin hacer foco nunca en el corazón de la persona que hace eso, sino que más bien en el rito. Es importante dar, y mientras más des mejor. Y el Señor es claro cuando dice que la viuda que dio 2 blancas, dio más que todos los demás. Porque hay una intención que Dios es capaz de ver y que busca en el corazón de aquellos que le sirven. Esa circuncisión hecha en el corazón, en nuestra vida diaria, en cómo nos comportamos. El Evangelio no es para el domingo. El domingo lo escuchamos en la predicación, somos exhortados en él, pero es para vivirlo día a día, en el cómo usted duerme, en el cómo usted se levanta, en el cómo usted come, en el cómo usted se relaciona con el vecino, en el cómo usted va al baño, en toda nuestra actividad, en todo lo que hacemos. El Señor está presente y Él busca relacionarse con nosotros íntimamente en toda nuestra vida. Y con tal amor que exhorta, ¿cierto?, a Tito a buscar buenos ancianos que enseñen la palabra de verdad, y a que a través de esa enseñanza y de esa palabra viva y eficaz, la gente que está perdida se vuelva a Dios. Y esa
Ese es el corazón de la enseñanza y la intención que tiene Pablo al escribir esta carta a Tito. Yo ruego que el Señor nos hable a través de la semana, a través de su estudio personal en su casa, que es tan importante, a través de su búsqueda personal del Señor, que nos vaya hablando y nos vaya exhortando y vayamos teniendo más claro cada vez quién es Dios y qué es lo que nos enseña en su palabra y cuál es esta verdad que además tenemos que saber compartir. Así es. Vamos a orar para despedirnos de quienes nos siguen por las redes sociales. Nosotros vamos a continuar con las preguntas, los comentarios que podamos hacer en este lugar. Le vamos a pedir al Señor que sea Él usándonos para exponer su palabra fielmente, siempre en este lugar. Amén. Que podamos ser fieles a retenedores de la palabra fiel y enseñarla tal cual la hemos recibido, sin tergiversarla. Y de esa manera ser usados por Dios para que Él tape bocas de muchos engañadores, muchos mentirosos que aún pululan por ahí hasta el día de hoy. Oremos. Padre, muchas gracias, porque si no fuera porque tu luz se acercó a nosotros, Dios, nosotros jamás nos habríamos acercado a ti. Pero por tu gracia, Señor, hiciste que tu palabra y tu verdad llegara hasta nosotros y pusiste en nosotros el querer como el hacer. Por tu buena voluntad, porque así te plació, Señor, que nosotros te conociéramos un día y reconociéramos tu majestad y tu grandeza. Te rogamos, Dios, que podamos con este mismo corazón, humilde, sencillo y lleno de amor, podamos exponer tu palabra con fidelidad en todo tiempo, en todo momento, y que tu palabra pueda llegar hasta muchos, Señor, aquellos que anhelan aprender de ti y aquellos que se oponen, Señor, para que sus bocas sean tapadas y no sigan pecando y no sigan hablando necedades, vanidades, Señor, sino que puedan, Dios, reconocer que tu palabra es verdad y que ella es eterna y que podamos, Señor, exponerla con fidelidad para que también puedan muchos conocer de ti y ser salvos, Señor, en este tiempo, porque tu palabra permanece para siempre, Señor. Los hombres cambian de ideas, los hombres inventan nuevos pensamientos, nuevas ideas, pero tu palabra permanece fiel y permanece para siempre, y tu palabra no cambia, y tu palabra es invencible, es indestructible, y queremos seguir exponiéndola por el tiempo que tú nos permitas estar aquí. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos despedimos entonces.